Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios INA. Bueno, y así comienza mi historia dentro del negocio. No tuve la fortuna como muchos de ustedes de que alguien lo tuvo en una lista, lo contactó, le contó el negocio. Pues no fue así, y yo creo que no fue así porque nunca, antes de conocer el negocio, tuve una actitud correcta frente a la vida. Como les digo, tuve como muchos traumas de niña, que cuando fui adulta me hicieron ser una mujer muy fría, muy malacarosa, no era feliz obviamente con nada, tenía muchos miedos. Y pues conozco a Andrés. Él me dice creída porque yo no le hablaba a nadie en el barrio, no por creída, porque no me gustaba que nadie me... ¿Sí era por creída? No, era por tímida. O sea, a mí me decían, ¿cómo está? Y yo, bien, gracias. Y de paso, yo consigo un empleo en una universidad, y mi primer empleo en la universidad, mi primer trabajo, fue de asistente en la biblioteca. Entonces, mi función era callar a los estudiantes. O sea, yo creo que dijeron, no, esta cara no sirve. O sea, era perfecta. Y pues bueno, así empecé. Yo vengo de una familia, de una población en Colombia que se llama Cali, donde la gente es súper rumbera, es súper amable, súper cordial. O sea, son los mejores colombianos allá en Cali. De verdad, la gente, tú le dices, ¿dónde queda tal cosa? Y la gente te lleva a la puerta, te abre. O sea, la gente es muy cordial. Y pues obviamente esa era la época pues muy fuerte del narcotráfico en Cali, que pues allá fue fuerte. Y mi papá toda la vida fue un hombre vago. Mi papá siempre fue buena vida, mujeriego, tomatrago, en fin. Pero un día dijo, no, esto ya tiene que parar. Y pues decidió, como muchos han escuchado en mi historia, irse a los Estados Unidos en búsqueda de una mejor vida para mí y para mi hermano. Ahí es la última foto que yo tengo con él. Ella es mi mami. Y pues mi mami me tuvo a mí de 15 años, pues se queda con mi hermano y conmigo, pues muy chiquitos, con una inestabilidad económica y emocional muy fuerte. Nos devolvemos a la capital. Y mi familia, la familia de mi mamá tenía farmacias, mi mamá se pone 2 farmacias y pues nos cambia toda la vida porque mi papá pues no vuelve, se queda allá y pues empezamos a trabajar. Mi mamá fue una mujer que toda la vida supo hacer plata porque era muy trabajadora. O sea, yo tuve una niñez divina porque nunca me faltó nada, siempre nos dio los mejores colegios, todo, que yo retrocedo y yo digo, mi mamá, ¿cómo hizo para ser primero una operaria en Cali, en una empresa de calzado, luego con las farmacias? Yo me acuerdo que mi mamá nunca llegaba temprano porque mi mamá siempre vendía algo más para poder tener el dinero suficiente para darnos a mi hermano y a mí lo que ella mejor pudo. Y yo siempre pues tengo una gratitud con mi mamá, así como la debes tener tú si tienes tus padres vivos, porque mucho o poco han hecho lo mejor por ti y a veces se nos olvida eso, que mucho o poco te trataron de dar siempre lo mejor. Y bueno, yo empiezo a trabajar en el día, a estudiar administración de empresas en la noche, con una vida muy conforme. Aunque en una época de mi vida yo dije, ay no, yo quiero emprender porque pues no me es suficiente con lo que gano en la universidad. Entonces un día con mi mamá decidimos montar una lavandería. Entonces paralelo monté la lavandería, nos estaba yendo relativamente bien, pero mi mamá cayó en una crisis económica súper fuerte, le toca devolverse al valle de donde somos y pues yo me quedo en la lavandería, pero tenía un problema, no tenía quien la manejara. Tú sabes que cuando uno es autoempleado, generalmente necesita empleados. Entonces yo dije, tenía una tía que estaba en crisis y a mí siempre me ha gustado ayudar a mi familia. Entonces yo le dije a mi tía, le dije, tía, hagamos una cosa. Pues como yo tengo que irme a trabajar a la universidad, mientras yo trabajo de lunes a viernes, tú me ayudas en la lavandería. Yo te doy como contraprestación pues la estadía en la casa y pues nos ayudamos entre todos. Entonces listo, pasó así. Pero resulta que un día el esposo de mi tía no le pareció que siguiera trabajando pues como para mí.
Entonces yo me fui a vacaciones donde mi mamá. Cuando yo regreso, la lavandería quedaba aquí. Cuando regresé, esto estaba cerrado, este local, y lo habían puesto acá. O sea, me tumbaron. Entonces me quedo con una deuda, porque yo saqué el crédito para montarla, sin dónde vivir. Ya tenía unas deudas adquiridas porque siempre, por enseñanza en mi familia, siempre era el que nada debe, nada tiene. Entonces todo lo que yo había adquirido en mi vida eran deudas. Yo me pagaba la universidad, pero como no ganaba suficiente y lo poco que ganaba me lo malgastaba, entonces yo un semestre me lo pagaba con las cesantías, que es como lo que te dan al final del año en los trabajos, y el otro lo sacaba a crédito. Pero también era de las que yo trabajo, yo me lo merezco, pasaba por el mall, me gustaba zapatos, blusas, lo que fuera, y yo compré con tarjeta, mamita, que eso cualquiera como paga, ¿no? Pero pensaba que eso era lo normal. Bueno, así estaba mi vida. Y pues conozco a Andrés en esta fiesta. Andrés pues obviamente me ve y se enamora, o sea, yo le digo, obvio, ¿cómo no? No, mentiras, yo sí lo confieso, siempre fue amor a primera vista. Yo dije, o sea, como este es, y me enfoqué en lo que tenía que hacer, y 20 años ya vamos a cumplir, gracias a Dios. Y pues empiezo a entender que hay algo más en la vida. Empiezo pues obviamente a relacionarme con la familia de Andrés, y me causa al principio mucha curiosidad el lenguaje de la familia. Imagínate, todos hacen Amway, ni una mala palabra, todo era positivo, sueños, visión. Entonces se sentaban a comer y te imaginas cuando estemos en no sé dónde y que los niños no sé qué. Y yo no estaba acostumbrada a ese medio, porque generalmente allá afuera es el chisme, o sea, otras cosas del entorno donde generalmente uno se mueve. Entonces empiezo a ver ahí como la diferencia. Y pues un día le pregunto a Andrés, ¿qué haces? Porque me causaba mucha curiosidad que yo trabajaba de 7 a 4 de la tarde, entraba a la universidad de 6 a 10, y pues mi vida era súper agitada. Y Andrés, una vida en calma, iba al gimnasio, dizque trabajaba. O sea, pues mucho más relajado a lo que convencionalmente yo estaba acostumbrada. Entonces él me explica el negocio, no entiendo nada, pero dije, buenísimo ese negocio, porque cuando uno está comenzando con alguien todo es bueno. Entonces yo, buenísimo el negocio, pero Andrés muy sabiamente empieza a conectarme a la educación, empiezo a ir a las juntas y pues empiezo a entender un poco del negocio, hasta que algún día escucho una charla financiera y entiendo que yo necesito hacer algo diferente, porque si no, nunca iba a salir de ese ciclo que era tape un hueco, abra otro, tape un hueco. Tenía 24 años, 25 años y unas deudas bastante grandes para esa época. Pero obviamente, como les decía yo, con el autoimagen muy baja, con muchos miedos, con muchos temores. Entonces, la primera habilidad que yo logro desarrollar en el negocio es la habilidad comercial, porque yo necesitaba plata rápido. Necesitaba ganar plata porque tenía que resolver mi situación económica. Y Andrés me enseña pues a mover volumen. Yo me acuerdo que en ese tiempo hacíamos Club 700 y yo desde entonces muevo 700 puntos y más, porque Andrés me enseñó, y es una filosofía que tenemos en el equipo, no hay que limitar a nadie. No es que no tengas plata, es que no tienes actitud para aprender cosas nuevas y ganar más dinero. Y pues eso fue lo que yo hice, aprender cosas nuevas, habilidades nuevas para ganar más dinero. Y pues así comencé, iba a los eventos, empecé a escuchar audios, salía súper entusiasmada. Yo recuerdo que en mi primera convención yo dije, este es el negocio de mi vida, porque escuché una diamante, escuchar su historia, y ella pudo con el negocio darle a su mamá una vida más abundante, más digna. Su mamá no volvió a trabajar y yo decía, este es el negocio perfecto, eso es lo que yo quiero, que mi mami nunca vuelva a trabajar, porque sé todo lo que le ha tocado en la vida, sufrir. Yo decía, este es el negocio. Pero muchas veces en el negocio nos emocionamos y se nos olvida cuando salimos en la puerta, se nos olvida. Y a mí se me olvidó en un seminario o en una convención, pero un día
empezamos a tomar decisiones. Pero antes de tomar esas decisiones, nosotros con Andrés nos fuimos a vivir súper rápido. Bueno, ayer les contaba algo, y es que a veces el negocio a muchas personas nos llega en los momentos más críticos de la vida. Cuando yo pierdo la lavandería, no tenía dinero porque estaba endeudada, no tenía con qué pagar una habitación, etcétera, pues me quedo sin dónde vivir. Y conozco a Andrés en ese peor momento de mi vida, donde no tenía dinero, donde gracias a Dios alguien me dijo: tengo una habitación en un barrio X, 20, pero yo quería salir. Yo llegaba todas las noches y yo lloraba porque era un cuarto oscuro en un tercer piso, a veces aparecían ratones, y yo decía, o sea, no quiero vivir esta vida, no quiero vivir esta vida. Entonces no por eso, pero nos fuimos a vivir rápido, no por salirme del cuarto, nos fuimos a vivir muy rápido, y yo dije, pues este negocio se hace día 2, ¿sí o no? Con titular y titular. Entonces yo le dije, ay, ¿y por qué no me metes al código? Y Andrés me dijo, no, mamita, yo estoy haciendo el negocio de Amway para toda la vida, comienza tú, y tú decides en el camino, en el camino decidimos qué hacer, porque obviamente él no me veía segura haciendo esto ni nada. Y pues así pasó. Yo me acuerdo que estábamos conviviendo y Andrés se gana el siguiente viaje, que fue a Buenos Aires, y yo un día toda feliz, yo, mi amor, ¿y cuántos días pido de permiso en el empleo? Y usted me mira como un bicho raro y me dice, ¿perdón? Sí, el que me gane el viaje soy yo, no te lo mereces. Cuento resumido, calculen el show, con poco sistema todavía. Segundo año, con ganas de hacer el negocio, pero con un compromiso muy bajo en el negocio, no queriendo hacer las cosas, siempre poniendo como excusa mi personalidad, mis miedos, pero finalmente eran excusas. Segundo año, se gana el viaje Andrés, otra vez, y yo, mi amor, no se lo merece, pero un día entendí que para que tú tengas una vida de abundancia tienes que vivir tu proceso y tienes que merecerte las cosas, nada llega por casualidad. Y la vida nos puso de rodillas para que yo entendiera y yo sobre todo valorara el negocio que tenía entre manos, y que por sobre todo la pereza de no actuar estaba dejando ir mi vida y pudiéndole dar una vida en ese tiempo mejor a mi mami. Y comenzamos, pues califiqué, desde el momento que califiqué plata, porque califiqué plata, oro, platino, y luego tenía no una titular, sino una compañera durmiendo conmigo, no, con su propio negocio, con su propio negocio. Quería ir a los viajes, no se los había ganado. El que había calificado, ¿quién era? Yo. ¿Para quién era el viaje? Para mí. Y los que me están mirando como feo, mira, tranquilos. El punto es muy sencillo. Yo sabía que ese era mi proyecto para toda la vida. No sabía si Lorena lo iba a hacer. Porque esto es serio. Esto es serio. Yo necesitaba que ella estuviera comprometida de todo corazón para construir los dos. Y entonces yo estaba así muy envalentonado hasta que llegué. Yo estaba así. Hasta que dejé que un amigo me hiciera. Un amigo, mi mejor amigo, llegó de España, él es downline mío, en esa patada donde él se firmó, tenemos 7 diamantes. Y con él siempre quiere hacer todos los negocios. ¿Conoce gente que quiere hacer todos los negocios? Ese es mi amigo, todos los negocios y gigantes. Y entonces me propone un negocio con volquetes. Aprendí, ¿se dice volquetes? Y nos compramos a crédito unos volquetes para sacar material. Y me dice Andrés, geréncialo tú, que eso te va a quitar 1 hora al día. No te va a desenfocar del negocio. Llego 1 hora al día, platino, me va a dar plata ese negocio, buenísimo. Y de pronto eso que me iba a quitar 1 hora al día, empezó a quitarme 2, 3, 5. Y cuando me di cuenta, mi corazón y mi enfoque no estaba en Amway, sino estaba en los volquetes. Y no me di cuenta a qué horas. ¿Qué pasó con mi negocio de Amway? Se fue para abajo. Lógico. El negocio es bueno, pero no es mágico. Y me desenfoqué por una bobada, por plata.
por dinero. Y una vez me di cuenta que estaba ganando plata, pero estaba vacío, teniendo un negocio que tenía el paquete completo. Porque es que Amway es más que dinero. Amway es ayudar a las personas, Amway es crecimiento humano, Amway es tiempo, Amway es una cantidad de cosas totalmente diferentes. Pero a veces uno no entiende y la vida nos pone contra la pared. ¿Han escuchado que llegan y en la época de violencia matan a mi hermana? Y no quiero ahondar en eso, pero quiero dejarles una lección. Yo lo que tuve fue una confrontación en donde yo dije, ¿y yo qué estoy haciendo con mi vida? Ganando plata. Qué vacío eso, ganando plata. Y tengo un negocio en el que puedo hacer cosas maravillosas y lo dejé abandonado. Y en ese momento dije, voy a retomar el negocio. O sea, los que estuvieron en la primera reunión, punto de inflexión, y dije, esta vez sí lo voy a hacer, pero lo voy a hacer a ganar. En ese mismo momento sucedió una cosa. La mamá de Lorena se fue a Estados Unidos de vacaciones a donde la ex suegra, a la abuela de Lorena. Y cuando estaba ya, llevaba 5 meses, la abuela la llamó a Lorena urgente diciéndole, mi amor, tu mamá está muy enferma. Y Lorena dijo, ¿de estar en vacaciones? Y dice, ella no está de vacaciones. Ella está lavando baños aquí en la Universidad de Boston, pero no les quería decir. Ella tiene deudas y se vino acá a hacer lo que sea por pagar las deudas. Y como ella había adquirido una lesión cuando trabajaba de operaria, la lesión le salió a flote. Y Lorena dijo, yo sigo trabajando en la universidad, en la biblioteca de la universidad, tengo el negocio de Amway, que me enamoré para cambiarle la vida a mi mamá y no estoy haciendo nada. En ese momento nos reunimos y Lorena me dijo, mi amor, me comprometo a hacer el negocio en serio. Cuando yo le vi la cara de determinación, firmó como cotitular. ¿Sí? Y en ese momento... No, mi amor, no me firmaste como cotitular ahí, porque yo fui parte del Zafiro. Ay, sí. Pero el viaje nos lo ganamos. Ah, pero el viaje nos lo ganamos los dos. El viaje nos lo ganamos juntos. Arrancamos a hacer lo que teníamos que hacer. Por eso pongo estas fotos, porque yo soy administrador financiero y no me importó, me especialicé en belleza en Aristri. Yo en Colombia era conocido como el chico Aristri. Andaba por todo Colombia con un maletincito muy varonil, verde manzana, limpiando cachetes por todo lado, pero tenía que hacer lo que tenía que hacer. Trabajamos y en ese año de enfoque construimos el Zafiro fundador, y con ese impulso construimos el Esmeralda, y en ese año auspiciamos las 3 patas en las que tenemos diamantes. En esas 3 patas tenemos diamantes. Todos entraron en el mismo año de enfoque, después de un punto de inflexión donde nuestro negocio estaba así, y tomamos la decisión. Por eso lo que les hablaba Lorena acá, que un año, en un año vas a ver el resultado. No, en un año vas a crear la base del momentum en el resultado. En un año sales del círculo y empiezas a generar algo que te va a redituar el resto de la vida si lo construyes bien. Y todo empezó a cambiar. Calificamos Esmeralda fundador, no podíamos tener hijos y decidimos hacer un pacto con Dios. Lorena supuestamente ante los médicos no podía tener hijos porque tiene un útero chiquito y bicorne. Para los médicos era imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Nos casamos y en la luna de miel quedamos embarazados. En un embarazo de alto riesgo. Lorena estuvo monitoreada el último mes, o sea, en el 5.º mes la metieron en clínica monitoreada todos los días. Y al 6.º mes el médico dijo, no aguanto más, la abrió y sacó un ratoncito así de chiquito. Una cosita chiquitica. Mi hijo Felipe. Y cuando yo fui papá, la vida me hizo ¡pum! Yo dije, qué cosa más linda esto. Estaba jugando otra vez, estaba otra vez en la zona de confort como Esmeralda, porque estábamos viajando, porque estábamos viviendo bien. Pero al ver a mi hijo Felipe dije,
Esa fue la razón para irnos diamante, para pegar otro salto, para otra vez determinarnos. Y dije, por darle la vida de los sueños a ese ratoncito, estoy dispuesto a hacer lo que sea. Pero como en ese momento el médico nos dijo, ¿quieren tener más hijos? Y le dijimos sí. Dice, pueden tener uno más, pero les toca ya. Tocó trabajar y tuvimos al siguiente ratoncito que nació, ese sí nació de 7 meses, pero no se le desarrollaron los pulmones. Entonces salió con oxígeno, o sea, todo el tiempo con el bebé con oxígeno. Y en ese momento nosotros estábamos en la calificación a diamante. Pudo haber sido la mejor excusa. Lorena quería ser mamá, era el sueño de ser mamá. Por fin es mamá y yo le digo que vamos a correr diamante. Andábamos con los 2 niños para todo lado. Nosotros vivimos a 2.600 metros de altura, frío tenaz. El niño con oxígeno lo tapábamos y a trabajar hasta la hora que nos diera. ¿Ustedes creen que mis hijos se acuerdan de eso? No. ¿Pero creen que han disfrutado la promesa? Un montón. Y del esfuerzo que pusimos los dos, y esta mujer valiente, con 2 bebés recién nacidos, pues llegó la recompensa. Calificar a diamante. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio INA.